Bienvenidos a este espacio donde la seguridad y salud en el trabajo nos mueve, de la libreta al algoritmo, donde la tecnología revoluciona la seguridad y salud en el trabajo con información en tiempo real. Y es que hoy el mundo está cambiando constantemente, donde hemos generado una transición de la libreta y los formatos físicos a todo el medio digital. Y es que gracias a la información en tiempo real nos ha permitido transformar la forma en cómo evaluamos los riesgos y cómo velamos por el bienestar de los colaboradores. Y es que vamos a encontrarnos con un paso de la libreta a la tecnología. Y vamos a observar un escenario donde nos imaginamos un colaborador digitando o escribiendo toda la información de una inspección, de una capacitación, lo cual toma demasiado tiempo. Y en este caso ralentiza todo el proceso. Y después de que esa información es procesada, debe de ser archivada. Pero una vez es archivada, ¿qué sucede? Es más difícil acceder a ella y genera inconvenientes en la comunicación porque no tenemos la información disponible fácilmente. Pero ahora ese mismo trabajador lo vamos a imaginar ya con un escenario mucho más tecnológico, a través de una pantalla, de un computador portátil o de un smartphone, donde va a poder ver las estadísticas en tiempo real. Es decir, allí vamos a encontrar más beneficios que limitación. El hecho de disponer de información en tiempo real nos lleva a tomar decisiones mucho más informadas y a ser mucho más eficientes. Ahora bien, hagámonos dos grandes preguntas, y es que después de ver esos dos escenarios, ¿qué diferencias notan? ¿Creen que estas diferencias impactan en la seguridad y salud en el trabajo? En este caso es que sí, realmente impactan en la seguridad y salud en el trabajo, porque el hecho de quedarnos en un escenario tradicional no nos permite ser más eficientes y proactivos en el proceso. Ahora bien, vamos con otra pregunta, y es: ¿cuántos de ustedes aún utilizan libretas para reportar riesgos o simplemente para anotar su día a día? Esto es una pregunta que nos lleva a reflexionar si queremos seguir anclados al pasado o permitir que la tecnología llegue a nuestra profesión y la podamos transformar. Ahora bien, vamos a dar un gran salto a todo lo que es el contexto histórico, y es que nos vamos a remontar a los antepasados para entender un poco cómo la seguridad y salud en el trabajo trasciende. Y nos vamos a ir al siglo XVIII. En el siglo XVIII es cuando es la era de la preindustria, es decir, cuando todo era a través del instinto y la tradición. Todas las prácticas eran basadas en la experiencia y en la intuición de los gremios y los ancestros, donde realmente transmitían el conocimiento después de que los hechos ocurrían. Es decir, los riesgos eran abordados reactivamente, es decir, después de que sucedían las cosas. Ahora nos vamos a remontar al siglo XVIII y parte del siglo XIX, donde está la era de la preindustria, es decir, cuando las máquinas empiezan a rugir, y es cuando esos ambientes laborales se vuelven muchísimo más pesados. ¿Por qué? Porque aparecen los riesgos y las fábricas empiezan a ser un laberinto de riesgos silenciosos en los cuales las personas no estaban preparadas, por lo cual es donde se crea la necesidad de velar, primero por reducir esas jornadas extensas donde los colaboradores se agotaban y ¿qué pasaba? Generaba accidentes y enfermedades laborales. Pero luego llega el siglo XX. En este caso es donde empezamos con una seguridad y salud en el trabajo mucho más moderna, es decir, donde se empiezan a tejer esos lazos, donde la normativa y los avances juegan un papel importante. Estamos con el enfoque de la prevención, es decir, siempre estábamos un paso de identificar y controlar los peligros. Y adicional, nacían organizaciones como la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, y normas internacionales. Perdón. Pero adicional de ello, sucede que tenemos grandes avances en la intervención de los individuos, es decir, de los colaboradores, en este caso los elementos de protección personal. Y adicional, la legislación se vuelve muchísimo más exhaustiva. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que necesitamos velar por el bienestar de nuestros colaboradores. Ahora nos vamos a remontar al siglo actual, es decir,
el siglo XXI, donde es la transformación digital de la seguridad y salud en el trabajo, que es cuando tenemos a disposición los sensores que nos permiten medir comportamientos, situaciones, entre otras. La inteligencia artificial, que lo que hace es permitirnos procesar datos y generar informes predictivos. Y por otro lado tenemos la realidad aumentada, que lo que nos permite es poder simular escenarios de riesgo y capacitar a nuestros colaboradores, no tanto desde una silla sentados escuchando por muchos minutos una capacitación que puede ser aburrida, mientras que con esa tecnología lo que hacemos es llevarlos a la práctica, a que vivan el momento real. Ahora bien, hemos terminado con este contexto histórico, que lo importante es conocer cómo a través de los años las cosas van mejorando y se van transformando, pero a través de ello es que llega la importancia de la información en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de tener los datos ya consolidados nos permite tomar decisiones informadas, efectivas y proactivas, es decir, que podamos reaccionar frente a los eventos que pueden ocurrir. Y aquí llegamos con varios puntos importantes, y es la digitalización como facilitador del cumplimiento normativo. Resulta que si nosotros tenemos los documentos en tiempo real, podemos hacer seguimiento a los requisitos legales. ¿Eso qué hace? Que se generen o se disminuyan las brechas entre lo que puede llegar a faltar para cumplir y evitar sanciones. Por eso es que llegamos a generar automatización y alerta en las notificaciones. Si nosotros tenemos cumplimientos en nuestros planes de trabajo, actividades enfocadas en la seguridad y salud en el trabajo, y nos permite mitigar esos olvidos que nos hacen costar en auditorías inconformidades, no cumplimientos, esto nos va a permitir automatizarlo. Ahora bien, la reducción de costos. La reducción de costos no solo se va en el tiempo en que invierten los profesionales transcribiendo información, sino que también reducimos el costo, es decir, el uso excesivo de papel. Y por último tenemos un punto importante, y es el ciclo PHVA y la evolución digital de la cultura de la seguridad y salud en el trabajo, que es cuando gracias a la tecnología podemos planificar de mejor manera, podemos estar un paso adelante en la ejecución, verificar a través de la información real y adicional podemos actuar para que las cosas puedan mejorar. Ahora bien, nos vamos a qué es lo que preferimos. Vamos a evaluar las preferencias como profesionales en seguridad y salud en el trabajo y todas aquellas personas que están involucradas en el sector trabajo. ¿Qué quiere decir? Si es mejor recibir información sobre un peligro potencial antes de que suceda o después de que ese peligro se materialice. ¿Qué es más importante? Acá les dejo estos dos apartados para que analicemos desde nuestra profesión ustedes qué prefieren, y con ello ya van a encontrar muchas conclusiones al respecto. Ahora bien, ¿cómo reaccionaríamos si pudiéramos conocer un accidente inminente antes de que sucediera? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o empezamos a actuar para que las cosas cambien? Entonces es muy importante que siempre nos preguntemos. Ahora imaginémonos un escenario tradicional, donde un colaborador tiene una tarea diaria o es su labor vigilar que las tuberías de gas no presenten ningún tipo de falla, pero resulta que él tiene que recorrer largos tramos para poder visualizar ese tipo de tuberías, es decir, por tiempos prolongados. Lo que quiere decir que si se genera una fuga después de que él ha hecho su ronda, pues realmente va a ser mucho más difícil poderla detectar de manera inmediata. Mientras que si tenemos un escenario tecnológico en el cual tenemos sensores y equipos que se conectan y nos permite tener estadísticas en tiempo real de que hay una fuga o hay una despresurización o el gas no está llegando a ciertas tuberías, es porque se está escapando por otro lado. Entonces miren la diferencia que es tener digamos una labor muy tradicional hecha a mano y la otra a través de la tecnología que nos permite ser más eficientes y proactivos. Luego nos vamos con la diferencia entre la información histórica y la información real. Y es que tenemos dos pasos importantes. La información histórica lo que nos permite es conocer los antepasados. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir esos errores que antes costaron vidas, pérdidas humanas, pérdidas de extremidades del cuerpo y que afectaron a grandes familias porque sus colaboradores no pudieron regresar completos a sus hogares. Mientras que la información en tiempo real es toda la que se recolecta a través de lo que como profesionales, a través de medios tecnológicos podemos recolectar. Es por ello que ninguna de las dos se
puede apartar. Y luego llega el futuro de la seguridad y salud en el trabajo con algoritmos, inteligencia artificial y seguridad predictiva. Que la inteligencia artificial es una ciencia que ha llegado a tocarnos y a volver nuestra profesión muchísimo más activa. No es que nos vaya a eliminar, porque el juicio humano siempre va a ser importante, la tecnología no se puede manejar sola. Y los algoritmos es como ese pequeño hijo de la inteligencia artificial que lo que hace es procesar grandes bases de datos para tener información predictiva. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes conocen el concepto de inteligencia artificial y algoritmo predictivo? Es lo que yo acabo de explicar, pero ¿cuántos de ustedes están investigando y se están sumergiendo en este mundo de la tecnología para conocer y eliminar esas brechas que por falta de conocimiento tenemos miedo y no nos deja avanzar? ¿Cómo creen que la inteligencia artificial puede predecir accidentes antes de que ocurran y se vuelva nuestro aliado? Esto es una pregunta que los invito a que consulten, a que se llenen de información y puedan poner en práctica. Inviten a sus directivos, a sus gerentes, a que conozcan un poco más de la inteligencia artificial, cómo puede ser aliada y no una enemiga. Ahora bien, nos vamos con la diferencia entre la predicción y la prevención. Son dos cosas que suenan muy similar, pero son totalmente diferentes. Predicción, como bien lo dice, es lo que nos permite mirar hacia el futuro que puede suceder. Pero esos sucesos deben de ser ¿qué? Prevenidos y analizados para que no se materialicen. Ahí es cuando entra a jugar la palabra prevención. Por otro lado, vamos a encontrarnos con la seguridad reactiva. Y es que hoy en día ha cambiado los conceptos. ¿Qué quiere decir seguridad reactiva? Es cuando reaccionamos frente a diferentes eventos, ya sea incidentes, accidentes o enfermedades laborales, lo que nos lleva a tomar medidas correctivas, es decir, después de que se materializan las cosas. Y por último nos encontramos con la seguridad predictiva, que es un nuevo concepto que deberíamos de interiorizar, es decir, vamos a actuar antes de que sucedan las cosas. Ya no vamos a estar un paso atrás, sino que vamos a estar un paso adelante, potenciando nuestra carrera y volviéndonos mucho más hábiles en detectar riesgos que antes no podíamos ver por estar sumergidos en una libreta tomando apuntes. Y ahora bien, para finalizar esta presentación quiero dejarlos con una frase muy impactante, y es que el futuro de la seguridad laboral no es solo reactivo, sino predictivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos dejar de lado la información histórica, porque es aquella que nos permite generar una construcción a lo largo del tiempo, sino que lo que nos va a permitir es poder ser muchísimo más eficientes. Y los invito a que dejemos el miedo, a no explorar lo que la tecnología nos puede brindar. Si nosotros no somos aliados de la tecnología, nos vamos a quedar rezagados en un mundo donde no vamos a evitar accidentes tempranos, sino accidentes después de que ocurren. Entonces les agradezco mucho este espacio, me encanta compartir con ustedes y saber que nuestros colegas hoy pueden tener un conocimiento que los va a llevar a ser mucho más productivos y predictivos en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias.